Damos la bienvenida al ingeniero Roberto Espinosa, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, para hablar sobre temas relacionados de alguna manera, el paro nacional, la eliminación del subsidio al diésel, que es un punto de discusión, pero también hay problemas de fondo a propósito del sector energético. Ingeniero, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un gusto y a su orden. El paro nacional, el paro convocado por la CONAIE, que ya no ve todavía un punto de solución, no se ha concretado a pesar de los anuncios de diálogos, hay un poco ciertos acuerdos aislados, pero el punto central es la eliminación del subsidio al diésel. ¿Es tan grave? Pero yo no creo que ese es el punto central en este momento. El punto central en este instante es la campaña electoral de la consulta popular. Entonces, el discurso paulatinamente va migrando de la eliminación del subsidio al no en la consulta popular a todas las preguntas. Así que creo que comienza a tener un nuevo contexto y mucha de esa protesta que se prolonga en distintas partes y principalmente en Imbabura responde a este estado de cosas. Ahora, y en este contexto, ¿cuál debería ser la acción del gobierno en función de lo que conocemos hasta el momento como las demandas del sector indígena? La lectura del paro es compleja. Nosotros pensamos, y estoy hablando de forma extensiva, opinión pública del país, que esto respondía a una directriz de la CONAIE nacional, pero ahora resulta, en función del acuerdo que se obtuvo hace 48 horas, 2 días, que todo respondía a una iniciativa de las propias comunidades indígenas imbabureñas por satisfacciones de falta de atención de parte del gobierno, en donde naturalmente la eliminación del subsidio al diésel había sido suelto de gatillante, porque muchas veces en la ciudad perdemos de perspectiva de que la pobreza rural es mucho más alta que la pobreza urbana. El promedio nacional está en 24, pero en el sector rural está casi en 42, entonces hay necesidades apremiantes que necesitan ser atendidas y que en un momento determinado, bajo las condiciones que se han venido generando, la eliminación del subsidio al diésel principalmente, pues se ha formado toda esta situación de paro, de violencia que se ha tornado inmanejable y que está perjudicando a mucha más gente que quiere trabajar en este momento y no quiere saber de más paro. Pero no es un tema, lamentablemente, que sea el centro de la discusión en este momento, porque en los acuerdos hablamos de los detenidos, de la liberación de los detenidos, hablamos de bajar el IVA del 15 al 12%, hablamos de la eliminación de la derogatoria del decreto 126 como puntos centrales, cuando están las otras demandas que son legítimas, son necesarias, son urgentes. Bueno, sí, no es algo de lo que pero por otra parte hay que entenderlo en un contexto en el cual el gobierno está planteando una consulta popular, una de cuyas preguntas nos lleva eventualmente a una Asamblea Nacional Constituyente, y eso supone derogar la Constitución del Montecristi y dar un paso adelante respecto a una reformulación institucional del país, que yo por lo menos pienso que nos vamos quedando sin opciones. Es decir, yo realmente creo que hay que avanzar. Voy a votar sí como ciudadano, no estoy hablando en este momento como vocero de la Cámara. Entiendo de que hay demandas insatisfechas, pero por otra parte también la convocatoria paro nacional se ha convertido en un paro provincial, básicamente en Imbabura. No ha habido respuesta en la costa, tampoco en la Amazonía, donde finalmente la dirigencia indígena no ha apoyado a la CONAIE, tampoco se ha alineado con las comunidades indígenas de Imbabura, de manera tal que esto tiene una lectura un poco más compleja de lo que preliminarmente teníamos. Y hoy por hoy estamos a un mes de la consulta popular y creo que todo esto hay que mirarlo en esa dimensión, pero con la complejidad también, decía, de la lectura, en donde en el paro también está mezclado el tema de la minería ilegal, del narcotráfico, del contrabando de combustibles. Y a mí no me cabe la menor duda que mucha de la violencia que se ha visto en calles y carreteras responde a gente que ha estado evidentemente pagada, porque uno no puede mantener una movilización de esa envergadura durante tantos días sin tener un financiamiento sostenido que lo siga habiendo. Pero hay un combate real a esas estructuras, a esa economía criminal. Es una pregunta difícil. Porque ha sido parte de la narrativa. Yo pienso que de todas maneras la prueba de que hay una estructura criminal de todo esto es que a raíz del bombardeo de Fuerzas Armadas a la minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura, que es la mayor del país, de paso se ha dicho,
pues se produce el atentado de la bomba en un vehículo en Guayaquil, frente a un centro comercial muy populoso, concurrido de Guayaquil, con un muerto, varios heridos, y creo que en paralelo se produce también en lo que tiene que ver con las bombas en 2 puentes en carreteras principales del país, fundamentales para la logística del transporte. Hay un mensaje y hay un mensaje clarísimo. Es decir, detrás de todo esto hay también crimen organizado, independientemente de otro tipo de reivindicaciones que uno pueda considerar que son legítimas, ¿no? En todo este contexto, ya hablábamos, por ejemplo, de la necesidad de cumplir con ciertas demandas legítimas de los sectores campesinos, indígenas, por ejemplo, pero para eso se requieren recursos. Y ahí nos pasamos un poco al tema ya al plano energético, donde se requiere inversión, donde se requiere además seguridad jurídica para si es que queremos atraer inversión, y porque siendo un país petrolero estamos importando diésel, estamos importando nafta, estamos con problemas en la refinería, no de ahora, los mantenimientos no se han dado correcta ni oportunamente, hay un problema que zanjar allí y que nos puede dar recursos, pero que no estamos haciendo nada para tenerlos. Pero el problema de fondo es el modelo de desarrollo consagrado en la Constitución de Montecristi, que dispuso que solo por excepcionalidad puede haber participación de inversión privada en lo que tiene que ver con el sector petrolero, eléctrico y demás. Y eso se ha convertido a la larga en un cuello de botella, es decir, el 80% de la producción petrolera está en manos de Petroecuador y no tiene la capacidad de inversión, tampoco la tecnología para continuar siendo el protagonista en términos de producción, exploración, explotación. Y evidentemente hay que repensar esto. El gobierno se ha propuesto cerrar el año con 500.000 barriles por día de producción, pero esto no va a ser factible, no están dadas las condiciones. Hay una buena noticia. Se lo propuso en 2024, tampoco ocurrió. Sí, pero hay una buena noticia de que la campaña de perforación iniciada por Petroecuador en base a contrato suscrito con Sinopec en abril de este año está resultando exitosa, y hay buenas noticias porque se ha perforado más abajo de lo que se había perforado anteriormente, se ha bajado hasta 13.000 pies y se ha encontrado petróleo, es decir, la estimación de reservas va a empezar a variar y favorablemente en términos de los intereses del país en cuanto a incremento de la producción. La meta del gobierno para el próximo año es aumentar a 540.000 barriles por día, y en la medida que se haga lo que tiene que hacerse en términos de renovación de contratos, tanto por el lado de Petroecuador, que eso ha avanzado, por un lado, por otro lado, en lo que tiene que ver con renovación de contratos del Ministerio de Ambiente y Energía en este momento, yo creo que se van a ir generando condiciones, también liberando licencias ambientales que están represadas a lo largo de 3 años, y que al menos hay 5 corporativos interesados en invertir solamente en lo que tiene que ver en esas licencias como $970 millones. Figúrese usted. Pero hablamos entonces de políticas en general, porque si requerimos inversión, requerimos estos cambios, sí, requerimos una política más agresiva para lograr las inversiones en el sector energético. Vemos resultados por un lado, pero vemos deficiencias por otro. Lo que ocurre en refinería, por ejemplo, ha llegado a un punto incluso que han dicho de colapso, de crisis. La refinería no está produciendo lo que debería. Pero el problema no solamente Esmeraldas, es todo el complejo de refinerías del país, porque Libertad y Chuchufindi están más o menos en la misma situación, que refinan pero producen demasiado residuo y necesitan ser transformadas tecnológicamente a refinerías de alta conversión para que ese residuo se convierta en derivados ligeros y no estemos hoy por hoy con el problema de que ese residuo tenemos que mezclarlo con diésel para venderlo como fuel oil, lo cual no es precisamente el mejor negocio de todo. Decirle que el proceso del tren de alta conversión de la refinería de Esmeraldas se cayó en agosto de 2024. Nosotros somos de la idea que ese proceso, inmediatamente reajustando bases, debió haberse relanzado muy poco tiempo después, pero por distintos motivos el tema se sigue deteniendo y no ha habido una resolución. De hecho, usted recordará que recientemente, hace pocos meses, se suscribió un convenio para la construcción de una refinería en Santa Elena, pero eso tampoco ha progresado, y de último el Ministerio de Ambiente y Energía está de alguna manera reformulando el esquema porque consideran que legalmente no era eso viable.
pero finalmente todo se reduce a que tiene que haber definiciones en lo que se refiere. Hay que continuar con el proceso del tren de alta conversión en Esmeralda, porque finalmente se van a pasar reparando y reparando Esmeralda y no van a salir del hueco. Y normalmente pues se dice, no, se ha recuperado 45% la refinación, 48 horas después aumentan 80%, pero... ¿Qué es la capacidad máxima de la refinería? Y eso reconocido por Ecuador. Lo que quiero oír es que esa refinería es vieja. La última ampliación se remonta al año 1999. Desde entonces han transcurrido 26 años. O sea, se necesita realmente una nueva planta. Tenemos que verlo en esa dimensión, en esa perspectiva, y no pensar únicamente en una reparación, porque van a ser muchas más. Porque eso llama la atención y resulta un contrasentido el hecho de que, bueno, recuperamos estas dos unidades, la unidad de vacío 1 y Credo 1, que son las que estaban fuera de operaciones durante algunos días, se recuperó un día más tarde, pero únicamente llegan al 80%, una refinería que no da más del 80%. Pero esa versión es nueva también, que solamente llega al 80%, porque siempre se ha manejado el discurso de que procesa 110,000 barriles por día. Pero el problema, repito, es que al menos la mitad de ese total refinación, más o menos la mitad, es residuo. Y eso es producto de que esa refinería fue diseñada para un tipo de crudo distinto al que completamente ineficiente por las mezclas que se vienen dando del crudo oriente con el crudo napo, y los promedios son más de mayor densidad de lo que se suponía que debían ser, y ese es parte del problema que actualmente se tiene respecto a la necesidad de una nueva planta. Bien, yo creo que son algunos de los pendientes. Sobre todo, se requiere, y con esto cierro, este cambio en la normativa para lograr esa inversión. Mire, realmente yo pensaría que lo más importante en este momento, yo diría, es que, por ejemplo, los bloques que Petroecuador no tiene capacidad de gestionar porque no tiene suficiente capital y tecnología, hay bloques que tienen que ser transferidos y licitados para que sean operados por el sector privado, incluido Sacha. Sacha es el principal porque produce 71,000 barriles por día, pero la estimación es que con inversión y nueva perforación puede levantar la producción a más de 100,000 barriles por día. Pero adicionalmente hay que hablar de pozos cerrados, de campos marginales. Y obviamente lo que mencionaba hace un momento, de las licencias ambientales tienen que ser liberadas para que los grupos corporativos interesados desarrollen sus inversiones e incorporen nuevos campos a la producción. Por decirle, Pluspetrol, en este momento esta transnacional argentina está produciendo entre 8 y 9,000 barriles, pero la programación de ellos es aumentar a 30,000, pero necesitan desarrollar y tener las licencias ambientales para 2 campos que en este momento no la tienen, y van en ese proceso como 3 años. Políticas y gestión sobre todo. Ingeniero, nuevamente gracias por estar con nosotros.